En los albores del siglo XIX, donde se daba la industrialización y el maquinismo, en que en toda Europa y Norteamérica surgió el mercado, las competencias, y dentro de esta necesidad se vio requerente crear en las legislaciones una ley antimonopolios, una ley de control de poder de mercado. En Estados Unidos, desde el año 1900, es decir, desde el siglo XX, existe esta ley. Ahora, dentro de la trascendencia que todos los países a nivel de Latinoamérica han requerido y necesitado de esta ley, el impacto que ha originado el Ecuador, que es uno de los países que mayor atraso tiene en haberse acogido a este sistema legislativo de control de poder de mercado, ¿qué es lo que crea la conciencia de aquel operador económico? Como no había ley, damas y caballeros, aquí no existía la regulación, no existía el control. Simple y llanamente la competencia se tomaba dentro de los artificios, marañas, maneras y formas en que no importaba si ciertos grupos tomaban el poder monopólico o oligopólico dentro del mercado. La necesidad del grupo social económico o de un colectivo económico, como se llaman a las agrupaciones, viéndolo en la pertinencia constitucional, llevó a que el fragor ciudadano de estos grupos pidan que se cree esta ley. Una ley que muchos grupos económicos la veían mal. Dentro de mi análisis constitucional que yo di en el año 2011 en una conferencia, casualmente ya hace 2 años porque fue en diciembre, lo di en la Corte Provincial de Justicia, que actualmente se encuentra en reparación, yo pude apreciar que dentro de esta ley no había realmente afectaciones constitucionales dentro de su legalidad. No, más bien tenía la pertinencia de equilibrar el mercado, de dar un ordenamiento, de no afectarlo, sino de que exista una transparencia y un equilibrio, que es lo más importante que se busca dentro de una ley antimonopolios. Por favor, dentro de los antecedentes, como lo estaba comentando, las autoridades y regímenes de competencia en Latinoamérica que aplicaron esta ley, en Argentina está desde 1923, en México desde 1931, en Chile desde 1959, en Brasil desde 1990, en Colombia desde 1991, Perú desde 1991 también, Venezuela desde 1992 y Ecuador desde el año 2011, recientemente, hace 2 años atrás. Dentro de lo que es el marco legal en base y a derechos constitucionales, el artículo 304 en su numeral 6 de la Constitución lo señala y plasma como garantía el evitar prácticas monopólicas y oligopólicas
¿Qué quiere decir prácticas monopólicas? Es aquel emporio de poder económico, empresarial, que mantiene uno solo ese poder captado dentro del mercado. En cambio, el oligopolio pueden ser 2, 3, 4 o 5 o más grupos de poder económico o operadores económicos que captan el mercado, pero que no permiten a otros el poder ingresar dentro de la libre competencia. En el artículo 334, el numeral 1 de la Constitución, habla sobre la equidad de factores de producción y evitar la concentración. Cuando hablamos de equidad, ¿verdad?, de esa equidad que debe de existir dentro de los factores de producción económicos, que no pueden ser tan solo para un solo grupo, sean monopolios o oligopolios, y que no concentren todo ese poder tan solo para ellos, sino que se permita, vuelvo y repito, la libertad dentro del mercado de los nuevos competidores que van al escenario a querer competir, pero limpiamente. Harvard, un juego limpio. Artículo 335 de la Constitución señala que el Estado ecuatoriano tendrá que crear un organismo que regule y equilibre lo que es el mercado. Tendrá que intervenir, ¿sí?, y vigilar todo lo concerniente a las transacciones económicas. Muchos dirían que la transacción económica yo la puedo hacer porque la Constitución a mí me ampara y me protege para hacer negocios. Pero vamos al hecho, jóvenes, que ciertas transacciones económicas, entre comillas, hay una ley actualmente que es una ley de enriquecimiento privado. Y si nosotros vamos más allá, si yo hago una transacción económica donde, por ejemplo, para ser un proveedor, aquella institución que puede ser pública o privada, ¿verdad?, me dice, bueno, tú vas a ser proveedor, pero tú tendrás que darme una coima, ¿verdad? Al pedirme esa coima, dentro de esa transacción económica que está existiendo, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí está dándose un acto ilícito, porque aquella persona encargada, si es una institución pública del departamento de proveedores, recibe esa coima, él se está enriqueciendo ilícitamente. No está cogiendo dinero del Estado, no es especulado, pero sí está haciendo una transacción que no es debida. Y a la vez está originando un monopolio que esa persona que es proveedor dará coimas a todas las empresas públicas, semipúblicas, mixtas, y él abarcará todo el mercado de lo que provee en bienes o servicios. Y eso también es una forma de tener un monopolio como proveedor, como lo pueden ver aquí. En el artículo 336 de la Constitución señala velar por un comercio justo, transparente y eficaz. ¿Sí? Que no existan prácticas desleales, que el comercio no sea manipulado. Puede haber especulaciones, ¿verdad?, restricciones, acaparamiento. Todo eso la Constitución ampara por medio de un organismo que actualmente ya está en función desde el año 2012, que es la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Siguiente. Dentro del análisis, jóvenes,
vamos a la parte de objetivos de esta ley. Dentro de su artículo número 1, ¿qué nos dice? Evitar, prevenir, prohibir, corregir, controlar, regular y sancionar. Estos conceptos dentro de la ley son los puntos primarios para la protección del mercado. ¿Qué regula y qué sanciona? Primeramente, el abuso de operadores económicos con el poder del mercado, que posteriormente hablaré con claridad respecto a ello. ¿Cuáles son las tipologías o conductas que se establecen dentro de lo que regula esta ley y sanciona? Acuerdos y prácticas restrictivas, la concentración económica y las prácticas desleales. Siguiente, por favor. En el artículo número 2 de la Ley de Control de Poder de Mercado, nos habla que quiénes son dentro del ámbito o la competencia que van a estar regulados por esta ley. Dice aquí, las empresas las empresas como personas naturales, obviamente no son empresas cuando actúas como persona natural, pero las personas jurídicas, ¿verdad? Ellos también son sancionados, haciendo la diferenciación para no confundir. Tanto persona natural como persona jurídica está regulado si ejerce una actividad económica dentro del mercado, sea bajo bienes o servicios. ¿Quiénes más? Las empresas públicas o privadas. Hablando de las empresas públicas, como sabemos nosotros, las empresas públicas brindan servicios, y dentro de ese servicio debe verse que no tan solo la concentración del poder del mercado, jóvenes, hay que tener una claridad sobre ello, ¿verdad? Es tan solo acaparar el mercado, sino que también ciertas prácticas conductuales en las cuales no se brinda el servicio y se maquilla bajo ciertos artificios propagandistas propios de aquella forma que se maneja dentro de lo que es el marketing. ¿Quiénes son estudiantes aquí de marketing? Nadie. No hay estudiantes de marketing. No tienen miedo de decir que son de marketing. ¿Ven? No, alcen la mano, no tengan miedo, por favor. No tengan miedo. No tengan miedo, tranquilos. Yo no soy el cuco. ¿Ya? Perfecto, ustedes son de marketing. Y lo que ha sucedido muchas veces es que dentro del mercado la publicidad no ha sido transparente, y es donde esta ley regula esas conductas, jóvenes, y las sanciona, ¿sí? También dice que las empresas nacionales o extranjeras, bien, no es necesario que porque somos ecuatorianos la ley nos va a sancionar tan solo a nosotros. No hay que olvidar que el principio que dice la Constitución y también lo dice el Código Civil en su título preliminar, referente a que la ley no exime de responsabilidad, sean ecuatorianos o extranjeros, todos por igual. No hay distinción dentro de la ley. A ver, en el artículo número 9 habla sobre el abuso de poder de mercado. Dice, el abuso del poder de mercado se produce cuando uno o varios operadores económicos por cualquier medio, ¿qué hacen? Impedir
No le permito a aquel competidor que pueda, bajo artificios, formas y maneras de afectarlo. Le restringo el que puede ingresar a la competencia, falseando a la verdad cuando, por ejemplo, trato de hacerlo ver como que aquel competidor de mercado, su producto, sea bien o servicio, es malo, pero bajo una forma desleal de afectarlo, distorsionar en el mercado, crear confusión para permanecer yo como el único operador de mercado, que afecte la eficiencia económica y el bienestar general. Sí, efectivamente, porque no es tan solo que afecte a un operador, sino la eficiencia económica dentro de lo que es el comercio, lo que es el mercado, lo que uno brinda como operador económico, el empresario, la eficiencia que él demuestre dentro de lo que es la necesidad del usuario, cubrir la necesidad del usuario es lo más importante. Entonces, si yo afecto esa eficiencia dentro de la aplicabilidad de lo que yo brindo de mercado y no cumplo conforme a lo que debe de ser en el producto o el servicio, estoy directamente afectando y debo de darle el bienestar general a toda la ciudadanía con el producto que yo estoy brindando. Es lo importante, cubrir la necesidad, no mentir, no engañar, no decir, bueno, esto te sirve para aquello, te pones ese champú y se te cayó el cabello, a lo mejor. Entonces eso está afectando a la economía, el bolsillo de la persona, y está afectando a su salud. Entonces debe de existir esa transparencia. Siguiente: conductas que constituyen abuso de poder de mercado conforme al artículo 9 de la Ley de Poder de Mercado. Dice que la conducta de uno o varios operadores económicos con poder de mercado que le permita afectar efectivamente o potencialmente la participación de otros será en medios de producción, capital físico o acceso a recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de los medios de producción, el medio de producción, jóvenes, es tener el capital, el recurso económico, físico, más allá de ello, tener los recursos naturales a tu disposición para poder competir. Ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrico, por decirles, caramelos, galletas, no nos compliquemos la vida. Pero ¿qué pasa? Que hay una pequeñita empresa, el microempresario. Hay el micro, el mediano y el gran empresario. Si nosotros hablamos de que una persona no tiene los medios para competir de esa manera, y a lo mejor tiene una máquina, solo una máquina, el otro tiene, por decirle, 50 máquinas. Hablando obscenamente y exageradamente, sería así. Y él sabe que esa maquinaria se le daña ciertos repuestos y hay que cambiarlos. ¿Y qué hace? Aquel proveedor, aquella persona, adquiere todos los repuestos. Entonces, si por ahí hay ciertos pequeños empresarios que tienen 1, 2, 3, 4 maquinitas, y más allá de ello, se les daña la máquina y no pueden ellos conseguir, porque no sé si que habrá ingenieros en comercio exterior. ¿No hay nadie? Bueno, ustedes saben que los procedimientos para hacer una importación lleva tiempo, es una tramitología. Mientras se desabaniza, se saca el container, va el bitaforador y todo eso, se le lleva
un tiempo que esa persona está en la quiebra, pero el otro le compró a aquel importador todos los repuestos. ¿Qué originó eso? Está afectándolo. Él ha hecho uso de un mecanismo para poder contrarrestar su competencia y no dejarlos que ellos puedan estar dentro del mercado. Es así. Son los artificios maquiavélicos dentro de aquellos competidores de mercado que utilizan este tipo de acciones no idóneas. Dentro de lo que es fijación de precios predatarios. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiere decir predatarios? A ver, quiero la participación de aquí de mis alumnos. A ver. ¿Qué es predatarios? A ver, ¿alguien sabe? No. Bueno, no sabe. ¿O alguien sí sabe? Escuchen, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de precios predatarios, es cuando abaratas el costo del mercado. Ofertas bajo precios muy bajos. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú ofertas en precios muy bajos, si hay otros competidores más pequeños, que ellos no lo pueden hacer porque no tienen el poder económico, no tienen los medios de producción suficientes, te saca del mercado, lo llevas a la pérdida al otro operador pequeño. No podrá competir, porque dentro de la oferta y la demanda, ¿qué ocurre? Cuando hay mayor oferta, ¿qué hace el consumista? Va y compra. Aquí está más barato, acá está más caro. Entonces el otro se queda sin ventas. Lo está sacando del mercado para que quiebre. El abuso de un derecho de propiedad intelectual. ¿Cuál sería el abuso de un derecho de propiedad intelectual? Les voy a contar un caso. Pollo Barcelona, la esposa de un amigo, Cristian Chunga, los padres son dueños del negocio, un negocio familiar, que queda aquí en toda Avenida Olmedo, por la caja de Liges. Ellos más o menos por el año 1960 pusieron su negocio de pollo hornado, pollo hornado. Pero ¿qué sucedió? Que después de unos 6 años, 1966, vino y puso también otro, el negocio mismo de pollo hornado con el nombre de Pollos Barcelona. Pasó el tiempo, bueno, y ahora en el año 2010 me recuerdo, ellos tuvieron que presentar ante los órganos administrativos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, YEPI, una acción para que les sea reconocido el derecho de propiedad intelectual del nombre. Pero ¿qué sucede? Que estas personas se habían adelantado a ellos. Eso es como cuando tú inscribes una casa, ¿verdad? Y a lo mejor por descuido tú no inscribes tu casa, la compras por desconocimiento, y viene otro astutamente y le compra al propietario que te vendió, le compra también la casa y este la vende como 3 veces, por decirles así. Le vendió a uno, le vendió a otro, le vendió a otro. Pero el más astuto le escribió. ¿Quién es el propietario? El que le escribió, simple y llanamente. Lo mismo ocurrió cuando ellos registraron, ¿verdad?, la marca, la patente del nombre Pollo Barcelona. Pero aquí en la parte legal también hay una aplicabilidad que no hay que olvidar. Que cuando, por ejemplo, yo voy al municipio y saco mis permisos, saco la tasa de habilitación, uso de suelo y la patente comercial. Y en la patente comercial queda registrado el nombre. Y si el nombre está registrado, eso me sirve a mí de medio de prueba
para desvirtuar la acción en que han inscrito el nombre de el nombre de ese negocio con la propiedad intelectual que pertenecía a mí. Son pruebas de descargo, ¿sí? Pero a veces no se conoce eso. En el área jurídica uno va aprendiendo en el camino. Obviamente ustedes no van a ser abogados, ustedes van a ser empresarios, contadores, ingenieros en tributación, gestión empresarial, ingeniería comercial. Pero es bueno saberlo. Ustedes todos los que están aquí presentes tienen que saber de esa ley. Cuando ustedes administren una empresa, quien va a manejar cuando exista algún conflicto con esta institución, tendrán que recurrir a un abogado. Un abogado como el abogado Cristian Zúñiga, obviamente. Porque si van donde otro que no sabe, se les lleva la plata y lo va a dejar patear. Entonces no va a permitir que les pase eso, ¿verdad? Correcto, no se olviden. No me estoy haciendo propaganda, cuidado, no me estoy haciendo propaganda. Tranquilos, ¿ya? Bueno, entonces esto de la propiedad intelectual, jóvenes, si yo hago uso de un nombre que no me pertenece, que yo no tengo, ¿verdad? ¿Por qué usarlo? No me han dado... Hay a veces unos contratos que se llaman contrato de uso de marca, que yo puedo usar el nombre, ¿verdad? Y bajo un contrato ante el IEP y todo, se me permite, pero en legalidad. Pero si yo no hago uso de eso y utilizo ese nombre para comercializarme y expandirme en el mercado, seré sancionado, ¿sí? Ahora, sujetar la venta a condiciones exclusivas de no usar, adquirir, vender o abastecer de bienes de un tercero. Ejemplo, ¿qué sucede en esta situación? Si yo tengo como empresario o operador económico a mis usuarios, a mis proveedores, ¿sí? Aquellos que compran mi mercadería, yo vengo y lo que hago es decirle, yo te puedo vender, pero te voy a poner una disposición de prohibición. No quiero que, por ejemplo, si yo soy importadora, aquí está todo, ¿verdad? Yo soy la importadora, aquí está todo, pero yo no tengo a lo mejor ciertos, yo vendo de todo, ¿verdad? Electrodomésticos, muebles, bueno, sin número de cosas que importo, lámparas, pero hay cosas que yo no tengo. Y como yo no quiero que se beneficien otros con mi cliente, yo le digo, te vendo, pero no quiero que le vayas a comprar a fulanito, el tercero, operador económico, no le compres nada, específicamente. Ejemplo, importadora Figueroa, es mi enemigo, no quiero que le compres nada. Ahí yo estoy afectando el mercado, porque le estoy haciendo la grande al otro. No estoy permitiendo que mi cliente vaya donde él. Y si yo tengo una cartera de clientes muy grandes, estoy afectando a este operador de mercado para que él pueda desarrollarse como importador dentro de la venta, que él comercializa sus productos. Entonces, esa es la tipología de las conductas dentro de lo que son abuso de poder del mercado conforme al artículo 9. El siguiente. Abuso de mercado, dependencia económica. El artículo 10 es muy claro. ¿Cuál es la dependencia económica que existe? Por ejemplo, se prohíbe la explotación de operadores económicos en contra de sus clientes o proveedores. Dice, ruptura de la relación comercial con el proveedor o cliente sin previo aviso. Imaginemos que yo tengo un acuerdo o un contrato como proveedor y yo soy un excelente proveedor, pero ¿qué sucede? Que yo lo quiero joder al proveedor, discúlpeme la expresión, lo quiero afectar. ¿Y qué hago aquí? Le digo, ¿sabes que ya no, yo ya prescindo de que tú me proveas? Ya no necesito de ti. Pero previamente debe de cumplirse con la legalidad, jóvenes. Si yo tengo un contrato o un contrato verbal o algo que pruebe
el vínculo comercial, la transacción comercial que tenemos, debería de notificarlo, dice la ley de control de poder de mercado, previo 30 días. Es como cuando haces un desahucio y en 90 días que aquel el inquilino viene y le dice el arrendador al arrendatario: vas a estar aquí hasta tal fecha, pero previamente, antes de cumplirse el contrato, te doy 90 días, te notifico y te doy para que puedas desalojar y salir de la vivienda. Ese es el sentido de legalidad. Aquí es lo mismo, son 30 días. Si no lo hace y lo afecta a este proveedor, será sancionado conforme lo establece esta ley. Ruptura de la relación comercial con proveedor o cliente sin previo aviso. Después viene bajo la amenaza de la ruptura de imponer o coaccionar condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le pongo una condición a alguien, lo que yo les comentaba hace un rato al inicio: bueno, tú vas a ser mi proveedor, pero tú como proveedor en este caso me vas a tener que dar tanto de dinero a mí para yo tenerte como proveedor. Y como ese proveedor no tiene clientela, no conoce a nadie más, ¿qué hace este cristiano? Va como borreguito al matadero y le dice: sí, te voy a dar tanto para que pueda continuar contigo, y prácticamente está en una sumisión, afectando a este operador de mercado. Pero ya no es como antes. Antes venían y hacían lo que les daba la gana. Pero con esta ley, jóvenes, que ha impactado en el mercado ecuatoriano, ya no se permite eso. Tú tienes derecho a denunciarlo bajo los procedimientos pertinentes administrativos, y que no quede en impunidad aquel acto que afecta a aquel proveedor que también es operador de mercado, es un operador de mercado. Siguiente: acuerdos y prácticas prohibidas dentro del artículo número 11 de la Ley de Poder de Mercado. El reparto concentrado de clientes, proveedores o zonas geográficas. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Yo, como operador de mercado, tengo acaparado una zona del mercado la cual es intocable. Nadie puede, porque yo los tengo conmigo, bajo mi dominio, mi control. Viene por ahí algún pequeño operador de mercado que, queriendo tocar a uno de mis clientes, se electrocuta. ¿Sí? Porque ya son formas y maneras, vuelvo y repito, artificiosamente, para tener captado el mercado, tan solo para unos. Repartir o restringir, limitar, paralizar concertadamente la producción o distribución o comercialización de bienes o servicios. Cuando hablamos de esto, yo recuerdo no quiero decir el nombre por ética, hay un señor que tiene, prácticamente él es un oligopólico con un grupo. Ellos compraban, iban a ILSA y compraban todo lo que eran licores, las remesas de producción, compraban todas y las acaparaban. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando iba un pequeño distribuidor, no podía. ¿Por qué razón? Porque ya toda la producción estaba con ellos. Ellos podían manipular el mercado.
ponerles precio, hacer lo que le daba la gana. Como no había esta ley, estoy hablando a ustedes más o menos de hace 20 años atrás. Por eso muchos se enriquecieron en la bahía, porque hicieron uso de este tipo de actividades, ¿sí? Coger, ¿verdad? Limitar, paralizar lo que era la venta de un producto, y ellos después cogerlo y especular sobre él. Entonces, ahora, esta ley no permite ese tipo de conductas, las sanciona, jóvenes, no permite que se dé esto. Otra conducta es coaccionar o tomar represalias en contra de un operador económico para que actúe en determinada forma. Eso es más o menos como, ustedes no sé si han visto la mafia italiana. No sé si alguna vez vieron las películas de la mafia italiana. ¿Ya? En la época de que era la restricción de los años 1920 en Estados Unidos del licor, que era como la droga ahora actualmente, era lo mismo. Tenía una similitud. No dentro de lo que era lo que era en sí la sustancia, pero sí dentro de la prohibición que existía en aquel entonces. ¿Qué pasaba aquí? Que venía, y si otro quería llevar la actividad económica ilícita de venta de licor, Al Capone cogía y mandaba unos bravucones y le decía: Tony, si tú sigues comercializando y no te unes a mí, te va a ir muy mal. Es así. Lo mismo ha pasado dentro del comercio lícito, jóvenes. Es lo mismo. Venía un operador de mercado, ejemplo, no estoy hablando directamente de una empresa que lo ha hecho, ha pasado, sí. Venía y le decía: bueno, tú quieres poner un supermercado, por ejemplo, Sarnisky, ¿verdad? Ustedes saben cómo es el emporio del poder económico de Sarnisky, mi comisariato, si lo han visto, ¿verdad? Y comisariatos de Rosado y Tía son oligopolios, ¿sí saben eso? Tía, Supermaxi y mi comisariato son oligopolios. Entonces venía otro a querer meterse. Entonces le decía: yo te recomendaría que no te metas en esto, te va a ir muy mal, vas a perder, vas a fracasar, y yo voy a hacerte la vida imposible para que tú no puedas ingresar en el mercado y competir. Como tenía el poder económico, obviamente que esa persona ya estaba sentenciada. Es así las formas conductuales en las cuales los operadores del mercado se han manejado, jóvenes, para captar y sacar dentro de la participación a operadores que querían entrar a una libre competencia transparente. Siguiente, de las prácticas desleales del artículo 25 de la ley antimonopolio. Dice aquí: se considera prácticas desleales a todo hecho, acto o práctica contraria a los usos y costumbres honestas en el desarrollo de las actividades económicas. Cuando hablamos del uso y costumbres de actividades económicas, se considera actividades de comercio tanto lo que es la parte profesional, de servicios y otros. Las prácticas desleales, como el artículo 25 las establece, dice que es el empleo o imitación
de signos distintivos ajenos de un producto similar. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a un supermercado y se han visto ustedes esas cajitas de azúcar dietética. ¿Se han visto? Bueno, se han visto que son de color amarillo. ¿Ya? Son de color amarillo, pero son de distintas marcas. Miren, ahí está la tipología que habla este artículo. Porque yo una vez iba a comprar Splenda, que es amarillo, andaba con un amigo, lo íbamos a comprar para la esposa, y nosotros muy tontamente, por andar apurados, cogimos la caja y nos fuimos. ¿Sí? Cuando nos dimos cuenta, no era Splenda, era una marca por ahí, marca Patito, ¿verdad? No conocida. ¿Pero por qué razón? Porque si ustedes se daban cuenta, el logotipo, el diseño, el color tenía una similitud. Entonces, esa conducta de aquel operador de mercado, junto con su departamento de mercado, con su departamento de marketing, ¿qué están haciendo? Están haciendo uso de prácticas ideales, porque ellos deberían de tener un diseño distinto, el color mismo, porque si yo lo veo amarillo, creo que todos son Splenda, simple y llanamente. Entonces, ahí está esa parte en que el publicista que maneja el área de marketing hace uso de este tipo de actos conductuales para confundir, para captar el mercado, pero de esa manera que no debería de ser. Y yo creo que Splenda debe de mandarlos hace mucho tiempo, porque eso no es así. Actos de engaño sobre un bien o un servicio. Dentro de los actos de engaño es cuando yo vengo y digo, sale la propaganda, el detergente, ¿se han visto? Este detergente es el mejor, prácticamente deja la ropa y se la vuelve nueva, dice. Se convierte en nueva. Y sale por ahí el otro detergente, y ustedes se dan cuenta, y tiene un parecido al diseño del color de X, por ejemplo, deja con fa, por decirlo así. Entonces, ustedes ven el parecido, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el mensaje subliminal dentro de la psicología del marketing? Está alienando para que el consumidor venga y compre el otro detergente y le tome fobia, fastidio y lo vea como negativo al otro producto. Eso es la psicología del marketing. No sé, para los que están estudiando marketing, eso es psicología del marketing. Entonces, esa es una forma de alienar y de captar el mercado. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay otro, engañar que es un buen producto de calidad o que es un excelente servicio. Dice. Hay unos sinvergüenzas, discúlpenme la expresión, unos sinvergüenzas de una compañía de seguros que no quiero decir su nombre, y esto sí es verdad, no es que es mentira. Aquí los casos que el abogado Zúñiga relata son verdaderos, y yo no estoy inventando, nada de ficción, nada de ficción. Miren, este seguro te llama por teléfono, y te dice: señor Zúñiga, muy buenas tardes. Sí, dígame. Nosotros le hemos llamado de seguros, los seguros lo mejor. Y aquí nosotros le brindamos a ustedes todo el servicio mutual de calamidad doméstica, enfermedad, daños de casa. Y tú le preguntas, ¿cómo es eso? Se cortó la uña, llega la ambulancia. Yo me quedo sorprendido. Caramba. Después viene y dice: se le dañó la cerradura, usted nos llama y inmediatamente estamos ahí. Así. Y así sucesivamente va hablando y le dice de todo, que si se cogió y sufrió un accidente automovilístico, lo arman como Robocop, dice. Entonces yo me quedo impresionado, pues.
¡Qué barbaridad! ¡Qué servicio de seguro! Impresionante. Llamas por teléfono, ya te tocó, se te dañó la cerradura. Se dañó la cerradura, disculpe, se me dañó la cerradura, por favor, mándeme un maestro un cerrajero para que la arregle. Entonces viene y dice, disculpe, se le dañó la cerradura, solo le podemos arreglar la cerradura siempre y cuando usted se le haya quedado la chapa dañada y usted esté fuera de su casa, y por la emergencia que está fuera de su casa y no tiene las llaves, ahí nosotros le vamos a enviar el maestro. ¿Se dan cuenta? Eso es engañar que es un buen servicio. No es un buen servicio, es mentira. Está haciendo uso de prácticas desleales, artificiosas, para confundir, para engañar y comer al cuento a los pobres usuarios que creen en estas mentiras. Entonces se tiene, jóvenes, que sancionar a este tipo. Es una compañía de seguro y yo quiero demandarlo, digo la verdad, porque me lo ha hecho a mí. Por eso se lo cuento, me lo ha hecho a mí. No he tenido tiempo, pero ya lo voy a hacer. Créanme lo que sí, es una barbaridad, pero ellos tienen sus artimañas. Es que no han leído las cláusulas del contrato que dice eso. Es que no te dicen las cláusulas del contrato, porque te llaman por teléfono. Y todo lo que tú hablas con ellos por teléfono dice que es grabado y el contrato es medio áudico. ¡Qué locura! Así dicen, me han inventado unas historietas así de legalidad. Pero la superintendencia no se come ese cuento. Coge y lo sanciona. Sí, lo sanciona, jóvenes. Ahora, actos de denigración. La denigración en contra de la persona que genera una actividad comercial en sus negocios o bajo los principios que él lleva como persona. Es decir, viene un operador económico y comienza a hablar barbaridades de tal empresario. Este es un tal y cual, es un corrupto, le patea el dinero a los demás, es un incumplido, es un moroso, tiene deudas con el banco y comienza a dar un historial de toda su vida. Ese tipo de prácticas para denigrar a un operador económico son sancionadas. Son sancionadas. Anteriormente, como yo les decía, no existía ese tipo de protección. Simple y llanamente te hacían pedazo, te dañaba la imagen como empresario y te hundías. Era así. Pero con esta ley todo esto ha cambiado. Ese es el impacto dentro de lo que es la cultura del mercado, jóvenes. Cuando en tiempo y espacio algo se da abuso porque la ley no sanciona, porque no existe sanción. Pero cuando ya la ley está y se cumple, ahí viene la cosa buena. Ahí ya las sinvergüencerías se acabaron. Afectar a los demás se acabó. Ahí tienes que ponerte recto y cumplir dentro de lo que es la ley, dentro de sus parámetros, y no irse más allá. Porque después le diré cómo lo sancionan. ¿Sí? No es una sanción pequeña, es unas sanciones bien grandes. Ahora, violación de secretos empresariales. Esto me suena más o menos como al espionaje de James Bond y la agente 007. ¿Ya? El espionaje industrial. El espionaje industrial está tipificado dentro del Código Penal. Ahorita está haciéndose el último debate del Código Integral Penal, no sabemos cómo termine. Voy a tener que votar mis códigos penales y comprarme uno nuevo. Ya, miren, lo que es la parte del espionaje industrial, jóvenes, ustedes no sé si han escuchado que Coca-Cola tiene una fórmula secreta, ¿sí saben eso, verdad? La fórmula secreta de Coca-Cola, traída de los marcianos para Coca-Cola Company. Es que como dicen que si han escuchado esto del caso Roswell, ¿verdad? Yo lo digo por molestar, que a lo mejor vino y le dio un marciano la fórmula porque supuestamente esa fórmula es secreta y nadie la puede saber. Nadie. Y aquellos que trabajan dentro de la planta dicen que manejan un sigilio
ellos no pueden divulgar jamás en su vida cuál es la fórmula. Pero dentro del espionaje existente industrial, no están solo hablando de colas, hablemos de medicinas, de medicamentos, ¿sí? De ciertas fórmulas secretas, especiales, donde no se conoce realmente qué es lo que contiene. Y solo aquellos que están en el departamento de producción, elaboración, dentro de la parte química del producto lo saben. Y esos secretos en otros países, en otras industrias, se han habido abocado muchos de captar. Es como, por ejemplo, cuando dicen en ciertos restaurantes de comida rápida, de pizzas, dice, bueno, la salsa secreta del tío Mac. ¿Y qué tiene la salsa secreta del tío Mac? Eso es una fórmula secreta. Entonces, quieren saber la fórmula, cómo prepararla. Esas son las conductas desleales que dentro del mercado y el espionaje industrial suelen darse, jóvenes, y que aquellas conductas son sancionadas rigurosamente si se cometen para afectar a un operador económico. Porque si yo tengo la fórmula, ¿qué sucede? Cojo, pongo mi producto al comercio, acaparo el mercado y entro en una competencia y daño a aquel competidor que tenía su fórmula secreta, simple y llanamente. Siguiente. Vamos a hablar aquí ya de la concentración económica. Para aquellos que son de gestión empresarial, de ingeniería comercial, especialmente jóvenes. Artículo 14 de la Ley de Control del Poder del Mercado. ¿Qué nos dice? Que es el cambio o toma de control de varias empresas por un operador económico. Esto se da a través de la fusión. La fusión lo define el artículo 333 de la Ley de Compañías. ¿Qué nos dice? Dice que la fusión, jóvenes, es cuando un operador económico con otro operador económico se unen y forman una nueva empresa, ¿verdad? Pero también dice que puede ser que sean varias empresas, por decirlo, 6 empresas, y viene una empresa y lo absorbe. Esto es como los consorcios. No sé si ustedes han visto Consorcio La Fabril, que es un emporio de empresas, son varias empresas, pero hay una principal que absorbe a todas, que es una enterprise. Que es una enterprise, es una gran empresa, un gran emporio, donde contiene varias empresas. Eso es una fusión. Dentro de lo que también establece, habla de la transferencia de acciones y participaciones de la empresa dadas a otros. También está la transferencia o totalidad de los efectos de un comerciante. ¿Qué es esto de los efectos? Los efectos dentro de la parte empresarial trata respecto a lo que es la actividad económica que ejerce este comerciante, que transfiere y le da a otro. Perdón. Bueno, entonces, aquí, jóvenes, dentro de la concentración económica, lo que hace la Superintendencia de Control del Poder del Mercado es que cuando viene una compañía y hace su fusión, lo que ocurre aquí, si no se cumple con ciertas disposiciones administrativas que regula la Superintendencia, será sancionado
porque tienes que hacer un trámite especial para poder fusionarte o hacer una concentración de mercado, o hacer una transferencia de efectos, o hacer una transferencia de acciones. Más allá de ello, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado es un organismo técnico, jóvenes, que se encarga de regular, de controlar, dirige y sanciona a los operadores económicos que, dentro de las conductas que he señalado, las conductas más principales para mí dentro de la ley, sanciona con rigurosidad dentro de la competencia que tienen administrativamente. Las aplicaciones de las sanciones a las conductas contrarias al mercado pueden ser, jóvenes, de 50 remuneraciones básicas unificadas a 40.000 remuneraciones básicas unificadas. Multipliquen y verán qué sanción tan fuerte la de 40.000 remuneraciones. Está grandecita la remuneración de la sanción, ¿verdad? Ahora sí, jóvenes, dentro de mi conclusión y mi recomendación, primeramente, dentro de lo que hemos hablado de la Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder de Mercado, podemos sacar algo positivo, que viendo todas estas conductas que se han aplicado para afectar al mercado y que quedaban en impunidad porque no había un órgano rector, actualmente el impacto de esta ley ha acogido a todas las personas que estaban dentro del campo de la competencia del comercio para tener esa seguridad de no sentirse desprotegidos, de estar ahí presentes y poder competir con transparencia dentro de ese Harvard, ese juego limpio que debe existir dentro del mercado, jóvenes. Que no existan este tipo de acciones ilegales que se están controlando y que ya se están sancionando a muchos operadores económicos en el Ecuador por este tipo de acciones que existían y no se sancionaban. Que ustedes, jóvenes, deben de conocer esta ley como recomendación. Como empresarios que serán mañana, que dirigirán una empresa, que manejarán una empresa, tienen que saber que todo este tipo de acciones y actos compromete a su empresa, sanciona sobremanera a la empresa dentro de la parte pecuniaria económica y afecta a la vez al operador económico que no cumple dentro de los parámetros que establece esta ley. Entonces, jóvenes, con esto concluyo. Espero que haya sido de beneficio para ustedes, que haya robustecido su conocimiento esta pequeña conferencia, más bien un breve conversatorio dentro de la Ley Orgánica de Poder del Mercado. Gracias por su presencia. Esta ha sido la conferencia.